Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Hoy quiero conversar sobre un tema que, aunque parece evidente, sigue generando profundas tensiones dentro de los sistemas educativos: la inclusión y el derecho a aprender. Y para ello quiero partir de una pregunta que parece sencilla, pero que realmente es muy profunda. ¿Quiénes tienen derecho a aprender? Quizás la respuesta inmediata sería todos, y sí, desde un punto de vista legal, ético y humano, podríamos afirmar que todas las personas tienen derecho a acceder a la educación. Pero cuando observamos la historia y analizamos las realidades educativas actuales, descubrimos algo inquietante. No todos han tenido las mismas oportunidades de aprender, ni todos han sido reconocidos históricamente como sujetos legítimos dentro de la escuela. Por eso, en este podcast, quiero proponer una reflexión sobre la inclusión educativa desde una mirada histórica y crítica, preguntándonos cómo los procesos educativos del pasado siguen influyendo en las dinámicas escolares actuales y qué retos pedagógicos enfrentamos hoy como docentes. Más que hablar solamente del acceso a la educación, quiero que pensemos juntos en algo mucho más profundo: el derecho real a aprender. Para comenzar, vale la pena preguntarnos algo importante. ¿La educación siempre fue pensada para todos? La respuesta, si revisamos la historia, es no. La educación durante muchos siglos fue un privilegio reservado para ciertos grupos sociales. En diferentes momentos históricos, aprender no era un derecho universal, sino una posibilidad limitada por factores económicos, religiosos, políticos y social. En el caso colombiano, Pérez e Idagarra explican que la educación ha atravesado transformaciones importantes, pero también profundas desigualdades históricas durante largos periodos. El acceso a la escuela estuvo condicionado por la posición social, el territorio, el género e incluso por la pertenencia cultural. No era igual educarse en zonas urbanas que rurales. No era igual acceder a oportunidades educativas siendo parte de sectores privilegiados que pertenecer a comunidades históricamente excluidas. Y si observamos con atención, esta reflexión sigue siendo vigente, porque aunque hoy hablamos de educación para todos, todavía existen barreras que limitan oportunidades reales de aprendizaje, como por ejemplo, ¿qué pasa con estudiantes de zonas apartadas que no tienen acceso a materiales suficientes? ¿Qué ocurre con estudiantes con discapacidad cuando la institución no está preparada para responder sus necesidades? ¿Qué sucede con quienes aprenden a ritmos distintos o provienen de contextos familiares diferentes? Entonces aquí aparece una idea importante. La exclusión educativa no siempre ocurre cuando alguien queda fuera de la escuela. También sucede cuando alguien está dentro, pero no logra aprender en condiciones dignas y significativas. Y esta idea comienza a conectarnos directamente con el concepto de inclusión. En este punto resulta muy útil mirar los aportes de la teoría crítica. La teoría crítica, desarrollada desde la Escuela de Frankfurt, propone algo fundamental: cuestionar las estructuras sociales que producen desigualdad y preguntarse cómo éstas afectan a la vida de las personas. Autores como Araya señalan que la perspectiva permite comprender que la educación no puede verse como un escenario neutral. Es decir, la escuela no solamente enseña contenidos, también reproduce formas de relación, maneras de pensar y en algunos casos desigualdades sociales. Esto puede sonar fuerte, pero pensemos un momento. Si un sistema educativo está diseñado para que todos los estudiantes puedan responder exitosamente, ¿qué pasa con aquellos que aprenden distinto? Si las metodologías ignoran la diferencia, ¿realmente estamos educando para todos? Si evaluamos de la misma forma a estudiantes con contextos completamente distintos, ¿estamos siendo justos?
Desde esta perspectiva, la educación deja de ser simplemente un discurso institucional y se convierte en una pregunta profundamente ética y pedagógica, porque incluir no significa únicamente abrir las puertas de la escuela. Incluir significa generar condiciones reales para que todas las personas aprendan, participen, se expresen y sean reconocidas dentro del proceso educativo. Aquí quiero recuperar un planteamiento interesante trabajado por Bill Mellis, quien habla de una sociedad del conocimiento entendida como emancipación. Cuando se habla de emancipación, hablamos de liberación, de posibilidad autónoma, de capacidad para pensar críticamente y construir proyectos de vida. Entonces, aprender no es solamente memorizar información. Aprender también es tener herramientas para comprender el mundo y transformarlo. Y ahí la inclusión cobra todavía más sentido, porque negar oportunidades de aprendizaje también significa limitar posibilidades de desarrollo humano. Llegados a este punto, quisiera volver a la pregunta inicial. ¿Quiénes tienen derecho a aprender? La respuesta debería seguir siendo todos. Pero ahora entendamos que decir todos implica asumir compromisos concretos. Significa pensar en estudiantes con discapacidad, en estudiantes rurales, en poblaciones vulnerables, en comunidades educativas diversas, en quienes tienen ritmos de aprendizaje diferentes, en quienes se enfrentan situaciones familiares difíciles, en quienes aún dentro del aula muchas veces se sienten invisibles. Y aquí aparece un reto enorme para nosotros como docentes, porque la inclusión no puede quedarse solamente en documentos institucionales o en discursos pedagógicos. La inclusión ocurre realmente cuando un maestro adopta estrategia, escucha, flexibiliza procesos, reconoce diferencias y entiende que enseñar no significa hacer exactamente lo mismo para todos. A veces creemos que tratar igual a todos es ser justo, pero quizás la verdadera justicia educativa consiste en reconocer que las personas son distintas y que precisamente por eso se necesitan oportunidades diferentes para aprender. Como docente, esto nos exige preguntarnos constantemente: ¿mis prácticas realmente influyen? ¿Estoy reconociendo la diferencia de mis estudiantes? ¿Estoy enseñando solo para quienes aprenden rápido? ¿Estoy dejando atrás sin darme cuenta a algunos estudiantes? Estas preguntas pueden incomodar, pero son necesarias, porque una educación verdaderamente inclusiva empieza por la reflexión pedagógica. Para ir cerrando esta reflexión, quisiera retomar una idea fundamental. La historia de la educación nos muestra que aprender no siempre fue un derecho garantizado para todos. Muchos grupos sociales fueron excluidos, invisibilizados o considerados incapaces de participar plenamente en los procesos educativos. Sin embargo, también vemos avances importantes. Hoy hablamos de inclusión, de diversidad, de derechos y de educación para todos, pero todavía persisten desigualdades. Y justamente ahí aparece nuestro papel como educadores. La teoría crítica nos recuerda que enseñar no es solamente transmitir conocimiento, también implica cuestionar realidades, reconocer injusticia y construir posibilidades de transformación. Desde esta perspectiva, la inclusión educativa no debería verse como una obligación administrativa. Debe entenderse como una postura ética, humana y pedagógica, porque incluir significa reconocer la dignidad del otro, significa creer que todas las personas pueden aprender, pero sobre todo significa asumir la responsabilidad de crear condiciones reales para que ese aprendizaje sea posible. Y quisiera cerrar con una pregunta para la reflexión. Si realmente creemos que todos tienen derecho a aprender, entonces, como docentes, ¿qué estamos haciendo hoy para que ese derecho deje de ser un discurso y se convierta en una experiencia real dentro de las aulas? Muchas gracias por escuchar este discurso de reflexión.
Nos vemos en una próxima.